Sí. ¿Con qué frase comenzamos de relajo? Otra frase. Cuando mueras no irás al cielo, estarás en un lugar... El purgatorio. Sí, irás al purgatorio a purgar tus penas porque la sangre de Cristo no es suficiente. ¿Qué? Ay, no, eso sería muy No, controversial. tranquilo. Está grabando, está grabando. Tranquilo. Ok. Cuando mueras, no irás al cielo. Irás al purgatorio a purgar tus pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no es suficiente. Se necesita más. Esto es, dejen el relajo. Sin el aplauso. Señores, otra vez con, aquí ya esta cámara, con el segundo tema de la Iglesia Católica. En el anterior hablamos un poquito de historia. Hablamos un poquito de manera, de cómo surgió. Nos toca todavía hablar mucho más. Sí, bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en doctrina. Doctrina, sí. Sabiendo de que los católicos tienen tres bases principales, ¿no? De que los guían. Está la Biblia, que no debería ser interpretada. O sea, según el magisterio, la Biblia no se... O sea, las personas no pueden interpretar la Biblia, sino que la Biblia solamente la interpreta el magisterio. Está el magisterio, está la Biblia, el magisterio y está el Papa. El Papa, famoso Papa. Que es infalible ex cátedra. Es decir, mientras está dando doctrina, es infalible, no puede errar. Pero cuando ya muere o en su defecto renuncia, ya entonces es infalible. Ya es falible. Ya es falible porque ya no sería Papa. Bueno, es falible. Vamos a ponerlo un ejemplo. Cuando el Papa está doctrinando, está dando doctrina, ahí es infalible. Ahora, cuando el Papa está dando una entrevista, ¿no? Ah, ok, ya entendí. Y comienza a hablar de que el cambio climático y de que los indígenas que fueron masacrados y todas las cosas, eso no es ex cátedra. Ahí es completamente Ahora, infalible. una pregunta, por ejemplo, en el catolicismo, como el Papa es infalible cuando da doctrina, entiendo que han habido muchísimas diferentes doctrinas entre papas, porque han habido cientos de papas. Entonces, tal vez han habido muchísimas contradicciones entre Las ellos. hay. Entonces, ¿cómo es que el Papa tal fue infalible a la hora de dar doctrina, que la considera divina? Viene otro Papa, da otra información totalmente opuesta a la del primero, ¿también es infalible? No, ellos consideran que ambos son infalibles, solamente que tienen como una apreciación cada vez más amplia de las cosas. Entonces, cada Papa va ampliando la información. Entonces, ¿por qué el Papa es la persona? O sea, ¿por qué si la base católica es la Biblia, o su defecto es los cristianos primitivos, los primeros cristianos, ¿por qué el Papa tiene la última palabra? O sea, el Papa es literalmente un hombre, es una persona como cualquiera que muere como cualquiera, él no asciende al cielo cuando muere. Entonces, ¿por qué se le da tanta fuerza? ¿No sería algo eso más que todo político que espiritual? Podría serlo. De hecho, cuando el Papa se declaró infalible, eso trajo muchísima controversia y le dio muchísimo poder. Y pues nada, hubo mucho quilombo al respecto, pero al final, con el paso del tiempo, eso se fue aceptando y aceptando. Las personas que sí creían se mantuvieron, no. Afín a la Iglesia romana, los ortodoxos se separaron y fue una gran división. Pero poco a poco el Papa comenzó a tomar mucha fuerza. Tanto así que durante eso fue en el siglo XX que hubo un inconveniente en donde al Papa se le retiraron muchos estados pontificios. No sé, él tuvo que negociar con Mussolini, me parece. ¿No te acuerdas? Ah, sí, claro, él tuvo que negociar con Mussolini para que le dejara para que le dejara el pedacito del Vaticano y se convirtiera a sí mismo en un estado. Exactamente. Y se convirtió en el estado más pequeño del mundo. Sí. Entonces, desde ahí, y bueno, anteriormente la Iglesia Católica vivía de los impuestos de las personas, ¿no? Las personas tenían que mantener la iglesia, mantener la sede, del diezmo. Exacto. Con el tiempo comenzaron pues a tener su propio dinero y ya ellos no se... No, pero yo digo que es un impuesto bajito, el 10%. O sea, si tú lo comparas con el impuesto a la renta de República Dominicana o tú lo comparas con el ITEVIS, es un impuesto regalado. Sí, no, preferiría pagarle a la Iglesia Católica. Sí, yo le pagaría a la Iglesia Católica que pagarle a ITEVIS, que actualmente pagamos los dominicanos. Y no solo los dominicanos, sino que todo Occidente tiene impuestos sobre venta llamado IVA, que
Mejor quiten sus impuestos y déjenos la iglesia católica, que nosotros fielmente pagaríamos el diezmo. No, como quiera hay muchos países que aún le pagan a la Iglesia Católica, acá en Occidente, en Latinoamérica. Sí, sí, pero no como impuesto estatal, sino No. más bien como ayuda sería, en su efecto caridad, sería el término correcto. Donaciones. Entonces, dime. Sí, Donaciones. Ajá, como donaciones, pero no es algo como impuesto, no es algo que hay que pagar obligatoriamente, sino que sería algo oneroso. Ujú. Bueno, Entonces, está la doctrina del Papa, Ajá. nos separa de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nos separa, perdón, a los protestantes de los católicos, porque los protestantes consideran de que si en algún momento el pastor dice algo que va en contra de lo que dice la Biblia, ellos se sienten con la potestad de decir que es incorrecto y ceñirse de acuerdo a la Biblia. Esto puede ser, eso es una doble vara de medir. ¿Por qué? Una pregunta, disculpa que interrumpa, una pregunta. Cuando el cristianismo entra, perdón, a ser iglesia de Estado, ¿ya la Biblia estaba definida como tal o no? El canon no estaba el canon no estaba delimitado aún. Sin embargo, habían cartas, había muchas cartas que a veces se tomaban como inspiración del Espíritu Santo. Principalmente las cartas paulinas, las que se consideraban que tenían la doctrina. Mira, lo que pasa es que para ese tiempo el canon comenzó a delimitarse y comenzaron a tratarse temas teológicos cada vez más profundos cuando entra la paz. En la guerra estaban más ocupados en entrarse a catacumbas a celebrar la Santa Cena sin que los mataran a todos, más que comenzar a estudiar y a escudriñar en la correcta interpretación de los escritos. Entonces, cuando entra la parte de la paz, ahí es donde se comienzan a escudriñar, se comienzan a decir, bueno, esta parte no, esto es un libro apócrifo, esto no fue lo que dijo, esto es falso. Comenzaron ahí y a saber cuáles eran las cartas correctas que se escribieron los apóstoles. Ok, entonces, o sea, porque yo lo que quiero ver es dónde entra la grieta entre católicos y cristianos en el inicio, antes del protestantismo. Me refiero al inicio, o sea, ¿dónde empieza, dónde termina el cristiano primitivo? Y dónde entra la iglesia católica ya a poner dogmas aparte. Vamos a suponer el tema de la adoración de imágenes, que es algo que está totalmente desvirtuado de la Biblia desde el Antiguo Testamento. Sí, no, lo que pasa es que eso fue un proceso más lento y no es algo tampoco lineal. Es algo con muchas curvas y con muchas ramas. Entonces, decir que hubo un momento específico, de hecho, Martín Lutero, recién iniciada la Reforma, tenía mucho arrastre de la Iglesia Católica. Y aún básicamente creía en todo de la Iglesia Católica, excepto la parte en la que la parte de las indulgencias y ciertos otros puntos más. Pero en el resto de cosas como el purgatorio u otras cosas, las seguía creyendo. Incluso una de las cosas que inventaron los católicos, que eso no se habló mucho, fueron los peajes espirituales, donde una persona que moría no iba ni siquiera al purgatorio, iba como pasando de peaje en peaje. Esos peajes eran cobrados por demonios. Vamos a suponer, tú en el tal día tú mentiste, tú morías, tu alma iba a esa estación. El demonio de mentira te acusaba y tú tienes que demostrarle a él que por qué tú mentiste, que al final fue una causa noble. O vamos a suponer, o compensar la mentira con una verdad que tú dijiste. Luego de pasar ese peaje, tú ibas a otro peaje donde era de robo. Te robaste una menta. Viene un demonio y te acusa de que tú te robaste una menta. Entonces tú tienes que decir, sí, pero yo di 5 pesos a fulano que lo necesitaba. Y así en cada peaje tú vas recogiendo tus pecados y hay siempre demonios que te acusan y tú tienes que demostrarle. Ahora bien, si al final del camino tus pecados son más que tus Dilo sin reírte. si al final tus pecados son más que tus acciones benévolas para otro, tú vas al día del infierno. O sea, eso es otra teoría que tenían los católicos, que no se dio tanto. El purgatorio fue más rentable. Probablemente tenga más, mucho peso con respecto a las obras, que es una parte también que nos separa mucho, porque ellos toman como punto de partida la carta de Santiago, en donde dice, pues, donde habla pues de las obras, y que la fe sin obras, y habla, muéstrame las obras, y bueno, la carta de Santiago habla mucho de eso. Entonces ellos consideran que que no solamente es por fe, sino que se tienen que hacer obras para de alguna manera compensar el pecado. No, y por ejemplo, hablando ya de iglesia y negocios, yo pienso que el negocio de las velas en el tiempo era un negocio muy rentable. ¿Por qué? Porque automáticamente se impuso el purgatorio como
como prisión preventiva. Entonces, prisión preventiva, donde se decía si tú ibas para el cielo o para el infierno, automáticamente tú tenías que hacer allí no sé cuántas oraciones y comprar vela y prenderle vela a esos santos para que tuviera luz en su camino. Entonces, esas velas, entiendo que la vende la Iglesia Católica o allegados a ellos. Entonces, tú vas a comprar vela, la llevas para que tu ser querido vaya al cielo. En la actualidad hay un buen negocio con las estatuas, las famosas, las vírgenes que hacen y todo eso. Eso es un gran negocio allá, principalmente en países que son muy arraigados, allá en México, ¿no? Con la de Guadalupe, que eso se vende y ellos la tratan de una manera, y bueno, pueden vivir todo el año como quieran, pero justo el día de la Virgen de Guadalupe, Ese día ahí no se lo van, pierden. no, ahí todos son muy católicos. Yo, en mi opinión, considero que lo principal que nos diferencia es la burocracia. Continúa. El protestante considera que se puede llegar directamente a Dios, porque dice, abogado tenemos, y resulta que el abogado es el mismo Dios. Sí. Los católicos consideran de que hay que ir a hay que ir Hay que pasar por varias capas. Hay que pasar por varias capas. Primero hay que decirle a este le dice al otro, y el otro le dice al otro, y al final se lo comunican a Dios. Algo muy extraño. Lo estoy diciendo muy burdo, y perdón a los católicos que nos están escuchando, pero esa básicamente sería la burocracia. Ellos consideran que primero hay que rezar a los santos, entonces los santos rezarán por nosotros, también María, que también intercede al Padre por nosotros, entonces todo el mundo está intercediendo y es como un conjunto de personas intercediendo de paso en paso hasta que al final llegan a Dios. O sea, Dios vendría siendo como el juez final. El juez final. El fiscal, entiendo que es el mismo diablo. Y los abogados son los santos. Que dicen, mira, pero hazlo así, mira la mano mía, no, que mira, me cortaron la cabeza aquí, que a otro la apuñalearon. O sea, entiendo que los santos, muchos de ellos eran porque eran mártires. También está el tesoro de méritos. No sé si han escuchado sobre eso. Continúa. El tesoro de méritos considera de que, si un ejemplo, una persona hizo tantas buenas obras, más de las que necesitaba para entrar al reino. ¿Qué le daban? No, esas obras se quedan en la iglesia. Y entonces el Papa tiene acceso a ese tesoro de méritos. Es como un ejemplo, tú tienes una deuda de 10 pesos y tú pagas 20. A quien tú le pagas se queda con esos 20 y se lo va a repartir, y esos 10 que quedan de reserva se lo puede repartir a quien desea. Entonces el Papa es quien reparte esos méritos. Entonces cuando uno va y uno confiesa sus pecados, la iglesia puede dispensar este tesoro de méritos y decir, bueno, tal fulano murió sacrificado y ese mérito fue mayor que sus pecados. Entonces ese tesoro ahora están conmigo, que yo viví una vida terrible, pero si me dispensan yo puedo tomar del mérito de los demás. O sea, es como un dinero espiritual. Básicamente. Que No, por eso se llama tesoro. Aquel tiene más dinero, murió, ya no hace falta. El Papa tiene acceso, tú puedes matar 300, lo que hace es que te cuente unos 4 y dice, no, tú sí, tú puedes. Ok, vamos a coger de la muerte de fulano, que era un santo, y te pasamos un ching a ti para que tú también seas salvo. Es como una ayuda. Exacto. Sí, el famoso. Y muchas personas. Una ayuda, ok. Sí. Entonces, mira qué interesante. Esa es una de las maneras que utilizan. Y de hecho, hay misas. Las misas se celebran por cuando dicen, ¿se acuerdan de los famosos 9 días? Que en la cultura dominicana está muy arraigado. Sí, los 9 días aquí sí. Y esos 9 días eran porque al 9º día se realizaba una misa, y esa misa era como una especie de sacrificio. O sea, las misas se pagan. Las misas no son gratis. No. Entonces las misas se pagan. Entonces ese pago por esa misa es básicamente para ayudar a la persona que su alma pueda salir del purgatorio. Ahí le ponen vela. Exacto. Entonces el sacerdote tiene acceso, como representante de la iglesia, tiene acceso a ese tesoro de méritos para darle esos méritos que le sobraron a los demás. Le dan a esta persona que tal vez no murió en la mejor condición moral. Debiera haber un atraco, un robo. Exacto. Entonces, hubo una vez alguien que contó que eso fue lo que se cantó mucho de la Iglesia Católica, porque él decía, si yo me muero y yo voy al purgatorio, ¿quién va a dar una visa por mí? Yo me voy a quedar ahí eternamente pagando yo. Porque, o sea, la familia es quien da la misa y te puede básicamente sacar del purgatorio. Pero si la familia no te quiere, te jodiste. Bueno. Ahora, tú sabes que el ser humano quiere más ser muerto que el vivo. Sí, porque lo idealiza. Sí, pero entiendo que va más profundo. Moraleja, hacer muchas buenas obras para no entrar al purgatorio. Entonces, los requisitos para entrar al cielo, según la Iglesia Católica. Lo que pasa es que ellos consideran, y ahí me voy a poner un poquito pro católico, ellos consideran que nada sucio puede entrar al cielo. Buen punto.
Y tiene lógica. Y tú dices, claro, nada pecaminoso puede entrar. Entonces, si nada pecaminoso puede entrar, tú tienes que purificarte primero antes de llegar al Padre. Ok. Ahora, esto tiene un problema. Hace que el sacrificio de Cristo sea superfluo. O sea, sí, claro. Claro, porque entonces está diciendo, sí, yo no puedo entrar al cielo, pero ¿por qué entonces Cristo pagó por los pecados? O sea, ¿Por no cuáles tiene pecados? no tiene sentido entonces. ¿Pagó por algunos o pagó por más o menos? ¿O esos pecados tienen que ir a la par de otro sufrimiento? Pero es que también hay un punto de contradicción con la Iglesia Católica ahí. Que si Cristo es la base de la religión cristiana, católico todo el mundo, porque sin Cristo no hubiera mar de Cristo. Sin Cristo no hubiera nada. Entonces, ¿por qué ellos obvian tanto a Cristo? O sea, si la muerte y su resurrección fue la base de la religión cristiana per se, ya sea cristiana, ortodoxa o católica, ¿por qué lo sacan de la ecuación? Lo que pasa no sería algo más, como tú dijiste ahorita, para que sea burocrático. Es burocracia. Al ser burocracia le da poder a los que tienen el conocimiento y serían los dignos, que serían los sacerdotes, sobre el pueblo, o sobre la grey. No, para la Iglesia Católica, los sacerdotes son directamente representantes de Cristo en la tierra. En teoría, por eso no se casan, aunque eso fue un problema más político, la parte de los sacerdotes no casarse. Y eso probablemente lo habremos en otro punto, sobre por qué los sacerdotes no se casan. Y entonces los sacerdotes no se casan, así como Cristo no se casó. Entonces los sacerdotes están abocados en la iglesia porque básicamente la iglesia es como la esposa del sacerdote de alguna manera, porque ellos son representantes de Cristo. Por eso el tema de las monjas. Se puede. No. Que son parte también de la esposa de la iglesia. No, es un chiste. No el punto es que ellos se van más a la persona representante. Si dice, ok, a Dios yo no lo puedo ver. Dios no está materialmente acá con nosotros, sino es un ser espiritual. Si hay alguien que se comunica y que está abocado directamente a Dios, yo no voy directamente a Dios. Voy a la persona que está en representación de Dios, una persona tangible, una persona a quien yo puedo ir confesármele, una persona que me pueda dar la Santa Eucaristía. Entonces, básicamente es eso. Ellos están más abocados a la persona que al mismo Cristo debido a que... Y es lógico porque nosotros solemos inclinando a las cosas que podemos ver. Exactamente. Sí. O sea, básicamente el católico no ora a Dios, tú lo que estás diciendo. Los católicos en sí no oran a Dios. Muchas de las oraciones de las oraciones del Santo Rosario son a los santos. Y a la Virgen. Sí, a los santos. La Virgen tiene un papel importantísimo en la fe. Yo pienso que la Virgen es la hija de Dios. De hecho, no Jesús. Para mí que fue la Virgen que murió y resucitó por nuestro pecado, no Jesús. Una vez alguien dijo, yo creo que yo te dije una vez que ella es madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. Ah, sí. Sí. Incluso ese es un credo. ¿En serio? Es un credo que María es esposa del Espíritu Santo, es hija de Dios, madre de Jesús. Incluso tiene lógica desde el punto de vista católico, porque tú calculas quién hizo sombra sobre María para que tuviera a Jesús en el Espíritu Santo. Bueno. O sea, tiene su lógica. Lo que pasa es que, ellos lo están interpretando. Ellos lo interpretan de manera antropomórfica. O sea, lo interpretan de una manera humana, donde literalmente Dios es el Padre de Jesús. Y no es así. De hecho, María... Dios literalmente no es el Padre de Jesús. Lo que pasa es una forma para que nosotros los seres humanos entendamos la relación que tiene Dios con Jesús. Pero no me diga que Dios es Padre y que no. Dios es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, igual. Ahora, hay que hablar de Padre. ¿Para qué? Para que se vea el amor de Dios hacia la humanidad como un padre ama a su hijo. O sea, es una forma de interpretación, pero no, Jesús no es hijo de Dios literalmente. Jesús es Dios. Entonces, según los católicos... Escúcheme, los católicos y los cristianos, que tal vez pues, rompen mucha fe. No, según ellos, pues María fue concebida también virginalmente. María, o sea, fue concebida, aparte de que dio a luz virginalmente, fue concebida virginalmente. O sea, que hubo otra virgen aparte de María. Sí. Sería la abuela de abuela de Dios, sería. Sí, de hecho María... Wow, está fuerte eso. No, según muchas interpretaciones, María no tiene pecado. Wow. Porque ellos dicen que si María tenía pecado, ¿cómo iba a dar a luz
a alguien sin Pe- pecado. Pero si María fue concebida virginalmente, entonces la madre de María también fue concebida, concebida virginalmente. Virginalmente. Y hubo toda una dinastía completa de vírgenes de María hacia atrás, Ajá. hasta llegar a Eva. Entonces también Eva fue virgen y concibió virginalmente porque hay que llegar ahí obligado. No, cuando viene a O sea, ver una segunda Eva creada. Que si era virgen y todas Ajá. las vírgenes, parte de ahí hasta llegar a María. Wow, mira, hay que No. ponerse en dogma, hay que mandárselo al Papa para que No, lo pongan no. en dogma y luego también santifiquen a todo el mundo. Entonces, María siendo pues la madre de Dios, nosotros no decimos tanto madre de Dios porque aquí madre significa alguien que estuvo antes y Ujú. sabemos de que Dios estuvo antes. Muchas personas prefieren decir portadora de Dios. Ok. Entonces, como siendo madre de Jesús, ella no tenía pecado. Según los católicos, María tampoco menstruaba. Para que tú veas. Y María nunca consumó el matrimonio con José. Literalmente José fue casto durante Ojo, todo el matrimonio José con fue María. un padrastro. Él estuvo en todo casto. sentido de la Sí. palabra. Sí, los hermanos de Jesús no eran hermanos, sino primos, o eran hijos de José con otra mujer. Porque el pobre José. Ajá. El pobre José. Mira, José ni se menciona tanto en la Biblia. No. José nada más sale como José parece un extra. José extra, mira, está ahí, ok, mira, confía, cree y ya. Y él, más no se sabe si murió, no se sabe nada de José. El pobre José no aparece en Lo estatua. volvieron un sacerdote, lo volvieron un monje al pobre Lo volvieron José. un monje, pobre José. Ah, no, mira, fuerte. ser Fuerte. José. Él nada más estaba Casa- para ser carpintero y traer comida a la casa. Ujú. Eso es una opresión hacia José. Yo insto a la Iglesia Católica a que por favor a José me le den un puesto de santo pontífice. No sé si lo dije bien el término. Se lo pongan para allá porque José se dio. Mm. O sea, José dio su bendición. José no hizo mucho, pero estaba ahí. No, sí, José crió a Jesús. Crió a Jesús. O sea, se puede decir que José crió a Dios. Wow. Se podría decir. Bueno, vamos a seguir hablando de esto en en otro programa. Me encanta lo de la Iglesia Católica, me fascina porque es tan amplio el tema y lo conocemos. No, O sea, eso fue básicamente pincelado. Pincelada, Luego nos sí. vamos me gustaría que en el futuro también nos focalicemos en un punto específico. Podemos hablar sobre la transustanciación, Sí. sobre la diferencia entre cómo los protestantes consideran la Santa Comunión y cómo los católicos lo ven, que ellos consideran que se están comiendo literalmente a Sí. Cristo, y cómo muchos protestantes consideran que esto es más simbólico. Sí. Sí. Entonces, en esa parte entraría en conflicto porque cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, Jesús estaba vivo. Y su cuerpo, o sea, su Entonces, cuerpo eran estaba eran pegado dos a él. Jesús. Su cuerpo estaba pegado a él cuando él Ajá. lo dijo. Ajá. Y él tenía un pan en la mano. Ajá. Que era un pan. O el pan era parte de un cuerpo, de otro cuerpo de él. Hay que investigarlo. Vamos Señores, a verlo en otro punto. recuerden suscribirse, dar me gusta, compartir. Si desean participar con nosotros, abajo en la descripción están los datos para o debatir un tema o simplemente exponer un punto que tenga que ver con cualquier religión que usted desee. Sí. Iba a decir algo más, pero mejor no. Esto fue Dejen el Relajo. Seguimos.